Humano Derecho Radio Estación presenta. El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Yelitza Rivero y Alfredo Bayota les damos la bienvenida a estas travesías del pensar que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radio Estación de Caracas con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Recordamos que el hermoso texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto doctor Ernesto Maíz Vallenilla, reconocido como uno de los más insignes pensadores de América Latina del siglo XX, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. Nuestros programas anteriores se encuentran en YouTube, en Humano Derecho Travesías del Pensar. Y para tomar contacto con nosotros pueden escribirnos a travesíasdelpensar@gmail.com para darnos sus críticas y sus sugerencias, así como ofertas para contribuir a la realización de este programa. Por todas partes en América somos testigos de un empeño por la búsqueda de una cultura latinoamericana. Se habla de ella, se promueven artistas, en ciertos lugares se hace mandatoria su difusión o al menos de las expresiones locales de cada país. No solo que se exaltan, sino que hay una aspiración a que esa cultura sea autóctona, original. Aunque entre nosotros, tan inclinados a esas modas por las palabras, ahora se las llame endógena. Aunque como todo en Venezuela, este latinoamericanismo fue una moda impulsada hace unos años cuando la chequera de Bolívar caminaba por América Latina. Porque ahora no se escuchan tantas voces oficiales en favor de ese espíritu latinoamericanista, ya que la mayoría de los latinoamericanos critica nuestro gobierno, porque ni siquiera podemos dar de comer a nuestra propia gente. Cuando hace unos pocos años el gobierno manirroto se daba el lujo de mantener a sus fracasados países amigos, fracasados para brindar condiciones de bienestar como ahora somos nosotros. De todas maneras, en esa cultura autóctona que se sigue defendiendo, pareciera que la pretensión que prima es la originalidad y que deberíamos desechar todo patrón o modelo que pudiera desvirtuar lo que se considera lo originario americano, aunque no sepamos muy bien qué es eso. Aunque es difícil encontrar algo originario, por ejemplo, compartido por la cultura tehuelche de la Patagonia con la de los Yucca en la Sierra de Perijá, excepto que ninguno de los dos hablaba latín o escribía música. ¿Por qué los americanos tenemos esta aspiración a ser originales, de perseguir permanentemente lo nuevo, de querer acentuar algo que tenga que ser diferente y propio? En esto nos parecemos a cuando éramos adolescentes, que pretendíamos buscar algunas señas para distinguirnos y afirmar nuestra identidad, como los que no comen hallacas, o usan una gorra, o no beben vino. Tan saboroso que era. ¿Por qué era? ¿No vio los precios? Una botella barata es un año de salario de un profesor universitario medio. Y para dedicarse a la filosofía, desde los griegos, una copa de vino es casi obligatoria. Siempre se queja, pero el gobierno dice que así tenemos patria. Pero volvamos a lo nuestro.
Ante su pregunta de por qué los americanos tenemos esa pretensión o aspiración por ser originales, caben otras preguntas. ¿Es posible? ¿Es posible eso? ¿Es tarea realizable? ¿Esta originalidad cultural? ¿Tiene sentido buscarla? ¿Sobre qué fundamento se apoya esa pretensión? ¿Cómo buscar esa originalidad como desideratum último? A decir verdad, cuando escuchamos enunciar esta pretensión, pocas veces escuchamos también respuestas a estas preguntas. Y todo se presenta como un discurso emotivo, voluntarista, pero vacío de contenido y definición. Por lo pronto nadie pretende una matemática latinoamericana, ni una física latinoamericana, ni una química latinoamericana. Si fuera así, usted no habría trabajado con un premio Nobel argentino. La mayoría de las veces todo se resume en una expresión de deseo sin base, en una declaración efectista que, como carece de fundamento, se diluye cuando se intenta llevar a su realización. ¿Ha habido algún filósofo que haya intentado dar respuesta a sus preguntas, que haya indagado en el modo de ser latinoamericano? Ciertamente, aunque esto no es sinónimo de que sus propuestas se conozcan, especialmente entre nosotros. Y eso que uno de los que lo intentó con mayor fortuna lo hizo bajo el cielo de Caracas. ¿De quién se trata? Se trata de nuestro Ernesto Maíz Vallenilla, quien ha delineado una respuesta acerca del modo de ser latinoamericano, por la que tiene un justo reconocimiento en el pensamiento filosófico latinoamericano, aunque no entre sus paisanos. Al punto que en el año 2001, en una reunión de pensadores organizada por la Sociedad Argentina de Filosofía, fue reconocido como uno de los filósofos más importantes de toda América en el siglo XX en este sentido. Aunque tal reconocimiento fue ignorado entre nosotros, que tanto buscamos valores permanentes de los que enorgullecernos, pero los ignoramos cuando los hay. En que en esos años todos, desde los medios de comunicación más connotados hasta intelectuales y políticos reconocidos, estaban embarcados en la marcha que nos llevaría al mar de la felicidad. Pero el doctor Maíz Vallenilla ya había abandonado el buque chavista y por eso era ninguneado por los medios y no por miedo. En aquel momento ningún periódico sacó la información, aunque me consta que fueron notificados oficial y oportunamente. En la travesía de hoy podemos revisar las respuestas que da Maíz Vallenilla a estas preguntas que hemos formulado en torno al modo de ser del hombre americano. Recordemos que el doctor Ernesto Maíz Vallenilla, además de su intensa actividad filosófica y pública, fue el rector fundador de la Universidad Simón Bolívar, una de las instituciones universitarias de mayor prestigio en Venezuela y América, antes del apoyo masivo de venezolanos al socialismo del siglo XXI, incluyendo el de muchos profesores de la misma universidad, que así contribuyeron a la decadencia de su mismo lugar de trabajo.
Escuchamos A mi manera de Polanca por el virtuoso Moisés Torrealba en bandola llanera. Ernesto Maíz Vallenilla, nacido en Maracaibo el 3 de septiembre de 1925 y fallecido en Caracas el 21 de diciembre del 2015, es mundialmente reconocido y valorado como un conocedor, con interpretaciones creativas, del pensamiento de Kant, Husserl y Heidegger. Sus obras al respecto han sido y son utilizadas como texto de numerosos cursos en universidades de Europa y América. En especial, por ejemplo, su Fenomenología del Conocimiento, que fue texto en la Sorbona de París. Sin duda que sus mayores logros se dan en las reflexiones que realizó por años en torno a la técnica y sus relaciones con la sociedad y con el hombre, resultado de su tarea como rector de la Universidad Simón Bolívar, centrada en estudios tecnocientíficos, que culminó en su propuesta de un logos metatécnico, presentada en su obra Fundamentos de la Metatécnica, traducida al inglés, francés, alemán, italiano y portugués, y con varias ediciones en castellano en Venezuela y España, que seguramente será tema de otra travesía. Seguro, porque usted ha sido, con sus colegas de la UCLA, quienes han impulsado esa propuesta. Pero el tema que nos ocupa hoy lo presentó Maíz Vallenilla en su trabajo, El problema de América, de mediados de los años 50, que también tiene varias ediciones en diferentes partes del mundo. Maíz comienza señalando que ese afán de originalidad que pretenden tener todas las manifestaciones culturales americanas es, de partida, señal de una radical inseguridad y una profunda insatisfacción ante la historia. Y la razón por la que se busca, se reclama y proclama la originalidad es precisamente porque no se la tiene o porque no se sabe si se la tiene y en consecuencia no se la puede identificar. Como ahora decimos que éramos felices y no lo sabíamos. Ciertamente, porque para intentar conseguir algo, lo primero de lo que hay que tomar conciencia es que no se tiene eso que se reclama. Y no se sabe o no se sabe que si se lo tiene. Si reclamamos originalidad, es porque sentimos que somos indefinidos ante la historia. Y entonces buscamos algo que nos permita empezar a ser. Un empezar a ser, que es lo que nos impulsa a la búsqueda de un origen. De allí esa persecución en pos de algo originario. Esta fragilidad y precariedad ante la historia, esta inconsistencia e indefinición, se refleja en ese afán de ser distintos, de ser algo nuevo ante los demás. Maíz Vallenilla se pregunta por la raíz de este síntoma, es decir, si hay una razón auténtica, una explicación de este afán de originalidad, o se trata de una falta de claridad en la manera que el hombre americano plantea su hacer cultural. Si se tratara de una falta de claridad, sin duda que sería señal de una falta de fuerza, de potencia en nuestro espíritu. Y en consecuencia, ese afán de originalidad sería lo menos original del mundo, porque simplemente sería una manera casi infantil de intentar llamar la atención. En este sentido, Maíz Vallenilla señala que esta última perspectiva es la que se asoma en la cantilena de reivindicaciones de valores indígenas o en forzada defensa de aspectos que, aunque parecidos entre nosotros,
nada tienen que ver con un auténtico modo de ser americano. Sin decir que estos discursos pueden ser cortinas de humo para ocultar fines menos confesables con anacrónicos nacionalismos. Maíz estima que esta perspectiva es negativa y que debemos rechazarla porque dice que si partimos del supuesto que hemos de rescatar valores de un pasado que no es el nuestro, o si pretendemos modificar el modo de ser que somos, erramos en el punto de partida y enfrentamos un camino movedizo, incontrolable, lleno de absurdos. Negar nuestro modo de ser actuales de criollos mestizos en afán de rescatar pasados que nos son ajenos es lo que precisamente impide alcanzar a ser verdaderamente originales y nos mantiene inmersos en un sentimiento de inferioridad. Para ser originales y originarios, lo que debemos tratar es vivir lo más auténticamente posible nuestro propio modo de ser, hombres de un nuevo mundo. No partir de la falsa base de tratar de imitar a otros, truncando nuestro ser, remedando a unos u a otros, añorando pasados que nos integran a nuestra verdadera condición. Vana ilusión y camino equivocado. Es querer descubrir nuestro ser americano, tratando de reconquistar un pretérito que no nos pertenece y para colmo, pretendiendo fijar en él nuestra originalidad. Entonces, la pregunta por aquello en qué consiste este ser americano se hace central en la cuestión. ¿Qué dice Maíz Vallenilla al respecto? ¿En qué consiste el ser americano? Maíz señala que la respuesta a esta pregunta no puede revelarse súbitamente, y menos en un discurso puramente intelectual, ya que es el resultado de un quehacer histórico y, como cuestión histórica, necesita irse revelando pacientemente con el tiempo, tratando de descubrir e interpretar las manifestaciones que lo anuncian y denuncian. La realidad del ser americano no aparece respondiendo a una obligación que le impone el intelecto, ni tampoco como resultado del afán de ser originales, de pensadores, poetas o artistas. No es un relámpago como esos a los que tanto somos afectos, sino que es algo que se devela en un paciente apacentamiento. ¿Pero dónde buscarlo entonces? Maíz responde: es lo cotidiano, lo familiar, lo que todos dicen sin saber ni darse cuenta que lo dicen, lo absolutamente cercano e íntimo.
Escuchamos El Maravino de Antonio Lauro por Venezuela 4. Estamos en Humano Derecho Radio Estación, realizando nuestras semanales travesías del pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los hombres que hoy somos. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, para lo que pueden escribirnos a travesíasdelpensar@gmail.com, así como si desean colaborar con el sostenimiento económico de nuestros programas. De manera que para Maíz Vallenilla, el pecado original de América es una radical inseguridad y desconfianza, que no puede compensarse tratando de ser programáticamente originales. Y la razón es que aquellos que la proclaman, que adornan sus discursos con emocionales arengas, o pretenden que lo que se haga siempre sea original y nuevo, en realidad no sienten ni comprenden genuinamente el originario modo de ser americano. ¿Y cómo superar esta inseguridad y desconfianza? Dejando que el sentido del ser original de América, que todos tenemos, como americanos que somos, venga a la luz mediante un análisis de nuestra existencia, de esa comprensión que tenemos de vivir y ser un nuevo mundo. Este sería el primer paso de la indagación, establecer qué es lo nuevo de este nuevo mundo, qué es lo que hay de original en nuestro modo de ser en el mundo, de manera que la pregunta es por lo nuevo de este nuevo mundo. Para Maíz Vallenilla, ¿en qué radica la novedad? ¿Lo original con que aparece revestido el mundo americano? Maíz Vallenilla nos responde que hemos de comenzar reconociendo que lo nuevo y novedoso del mundo americano no está en los entes. No está en los entes y las cosas que lo pueblan, no en los frutos, no en los animales, puesto que ellos pueden ser trasplantados a otros países donde también pueden habitar. Está en las culturas que han habitado en nuestra América a lo largo de siglos. Tampoco, pues basta que otra cultura las domine para que ellas desaparezcan, pierdan toda novedad u originalidad y pasen a ser asunto de museos, como ha sucedido tantas veces en otros momentos de la historia y en otros lugares del planeta. Al contrario. ¿Qué quiere decir con al contrario? Que lo nuevo del nuevo mundo se manifiesta en mayor medida cuando participamos en la cultura universal y no cuando está aislada e ignorada. Cuanto más universal se hace la cultura americana, más definitivamente aparece su originalidad y se muestra lo nuevo del nuevo mundo. Y en contraposición, cuanto más encerrada queda en sus fronteras, entonces su originalidad nos parece más oscura y más se pierden sus aristas. En especial si se pretende que para encontrarla debemos sumergirnos en pasados que nos son ajenos. Es en el contraste que se descifra la originalidad y la original concepción americana del mundo, que lucha por reconocerse, revelarse y expresarse. Sin saber esto, sin saber en qué se basa lo nuevo del nuevo mundo, el hombre americano no se siente vivir en plenitud ni auténticamente. Hemos de entender entonces que el hombre americano se siente como una conciencia desgarrada, desesperada, insatisfecha. Para Maíz no es tal, sino que se trata de una conciencia en trance de autorrevelación, en trance de aventura de descubrir lo nuevo de su situación. Que no radica en las cosas de América, ni en los entes,
ni en las culturas del pasado. ¿En qué consiste entonces lo nuevo del ser del hombre americano? Para Maíz, lo nuevo y lo más propio del morador del Nuevo Mundo radica en un temple de conciencia. Un temple que es el que hace que el mundo se le aparezca como nuevo. De manera que lo nuevo del nuevo mundo radica en la existencia del hombre americano, de ese mestizo, de ese criollo, que es lo que constituye lo originario de América, y en el temple de conciencia de ese hombre mezclado, de ese híbrido biológico y cultural, que es lo que hace que florezca en el mundo como diferente. No es el descubrimiento lo que hace al nuevo mundo nuevo, porque lo descubierto es nada más que un hecho bruto que consiste en la aparición de un territorio no registrado. Ni tampoco es una decisión ajena a nosotros, tomada desde otras culturas. Lo que hace nuevo al nuevo mundo en el que vivimos es que ese descubrimiento de un territorio se transformó en el descubrimiento de una nueva conciencia, que con su temple es lo que hace de América un nuevo mundo. De manera que para Maíz Vallenilla, lo nuevo del nuevo mundo es el temple de conciencia de los habitantes de esta América. ¿Y qué caracteriza a ese temple de conciencia del que habla Maíz Vallenilla? En primera aproximación, Maíz lo define como el temple de una expectación, un vivir a la expectativa de lo advenidero, de lo que adviene, y señala que esto es lo original de la conciencia de los latinoamericanos. Por supuesto, entonces, que esta originalidad no puede ser fruto de Colón, ni apareció por sorpresa, de golpe, no fue un proyecto diseñado por los colonizadores. No, fue algo que se fue modelando progresivamente y que surgió de la familiaridad del morador que habitaba en este mundo con las cosas y las otras personas en su entorno. Solo después de un largo habituarse a su mundo entorno, a través del temple de la expectativa ante lo venidero, el morador americano le sobrevino la sospecha de su originalidad. Ese temple de expectativa no es un suceso casual, ni tampoco contingente, sino que es un dato capital para comprender la concepción del mundo que resplandece en la conciencia del hombre americano. Pero si Maíz Vallenilla hace de este temple de conciencia, de vivir a la expectativa, la condición de posibilidad de nuestra existencia histórica, pareciera decirnos que, por vivir a la expectativa, entonces no seríamos todavía, porque estaríamos expectando. Esa es una interpretación posible, pero no es la que da Maíz. Lo que nuestro filósofo afirma es que, precisamente, ya somos, solo que nuestro modo de ser, más íntimo, consiste precisamente en ser a la expectativa. Dicho en términos de Maíz, los americanos somos, pero somos en el modo de no ser todavía. Pero si es así, quiere decir que siempre somos así, como no siendo todavía, como expectantes. Así lo dice Maíz, con una expresión que forjó y se ha hecho famosa en todo nuestro continente, al menos entre los que reflexionan sobre el ser americano, aunque no para los venezolanos. El ser del hombre americano es el de no ser siempre todavía. Que no significa que sea un no ser, ni tampoco un esperando ser, sino que nuestro modo de ser es el de no ser siempre todavía. El no ser siempre todavía
Es el modo de ser que le corresponde a quienes vivimos expectantes, de quienes vivimos a la expectativa. Pero, ¿expectantes de qué? ¿Qué se puede entender por esto de expectantes? Escuchamos Cañoneando, merengue venezolano de Aquiles Báez, interpretado por Marcos Granado en flauta y su grupo. Retomando su pregunta de expectantes de qué, Maíz señala que, frente al futuro, diversos son los temples de conciencia con que se lo puede esperar. La sospecha, la esperanza, la curiosidad, el presentimiento, formando una estructura con ellos, la expectativa. Todos estos serían templos anticipativos. Señalan cómo esperamos el futuro, y la expectativa sería entonces una manera de anticipar el porvenir. Todos ellos son actos del presente, pero que anticipan el futuro. Por lo que si bien son actos del presente, lo trascienden en tanto se relacionan con el futuro en una suerte de prevención, previsión, prospección. Pero esto no quiere decir que el futuro se viva por adelantado, porque no se puede vivir lo que todavía no se ha hecho presente. Por supuesto,
sino que dice que nuestra conciencia puede extasiar el porvenir en el presente, puede preverlo, que es lo que se llama prospectiva. Y gracias a estos temples de conciencia prospectivos, de alguna manera el presente se hace porvenir, se torna advenidero. Ciertamente, y por eso, dentro del presente, podemos distinguir tres presencias: una presencia del pasado, una presencia de lo actual y una presencia de lo porvenir. Que equivale a decir que en el presente hay un pasado presente, un presente presente y un presente del futuro. Y cada una de esas presencias está presente en el presente. Pero la presencia del futuro, la presencia de lo advenidero, no se puede vivir como se vive el presente, sino que se vive como un no ser todavía. ¿Y cuáles son las características que encontramos en la expectativa? La expectativa surge o se origina ante la llegada de algo que se acerca necesariamente, que la prevención detecta y determina como algo que adviene. De manera que lo que se acerca queda determinado por la prevención, como algo por venir, pero por supuesto que no se puede conocer concretamente. Y esto es lo que distingue la presencia futura de la presencia presente, que la presencia presente está determinada en su concreción, y la presencia futura solo se determina como lo que adviene, pero sin concretarse todavía. Siendo así, la expectativa es susceptible del engaño, porque se halla sometida a la eventualidad del contenido de lo que se acerca. La expectativa cuenta desde siempre con la posibilidad del engaño, aunque no siempre sea así. En esa contradicción radica la característica más notable de la expectativa, esa tensión interna en saber que algo adviene, pero no saber lo que adviene. Tensión de donde nace la fuerza dinámica de su temple. De esa tensión nace su fuerza, porque la expectativa no sucumbe frente a lo eventual o azaroso de lo porvenir, como puede suceder con la esperanza y con el temor. Simplemente el que vive a la expectativa, expecta lo que viene, y por tanto coloca a la existencia en trance de estar siempre preparada para hacer frente a lo eventual, sea lo que adviene, a veces favorable, muchas veces no. En esto pareciera entonces que la expectativa se diferencia del presentimiento, porque el presentimiento es siempre subjetivo y puede ser una fantasía o un capricho. Quien tiene un presentimiento se limita a esperar que ese presentimiento, que puede ser una fantasía o un capricho, se confirme o no. Pero en ello no hay engaño. En cambio, la expectativa es factible de engaño, porque si bien está la determinación de que algo viene, lo que viene es indeterminado y puede relacionarse con lo prevenido o no. Por otra parte, sostiene Maíz, la expectativa se distingue de la sospecha, porque la sospecha se funda en lo que no es real, sino en una fantasía sin certidumbre. Por otra parte, la sospecha no acondiciona al espíritu para estar preparado, para estar dispuesto, como lo hace la expectativa. La sospecha flota sobre el vacío de un mero prevenir sin fundamento real, sin certidumbre de lo que viene, vendrá, porque solamente sospecha. En cambio, el que está en la expectativa sabe que algo vendrá y está preparado. La expectativa no se puede confundir entonces con la avidez por lo nuevo heideggeriano.
no a juicio de maíz, porque lo que caracteriza la avidez de novedades es la sorpresa. Con la novedad queremos ser sorprendidos, y una vez sorprendidos, queremos volver a ser sorprendidos, como una manera de evitar el tedio o el fastidio del presente. ¿Y en la expectativa? Nada más alejado de la expectativa que el afán de sorpresa. Es lo que adviene, precisamente, lo que nos arrastra hacia la expectación. El afán de novedades va en busca de la sorpresa. La expectativa aguarda a lo que adviene, y la conciencia está preparada y lista para hacerle frente. Como bien dice Maíz Vallenilla, el afán de novedades busca la sorpresa para evitar el presente. La expectativa aguarda el porvenir para actualizar su presente. Es la actitud de vivir en plenitud la tensa existencia actual frente a la inescrutabilidad de lo que viene y la relación que puede tener eso que viene con el presente. Podríamos decir entonces que la expectativa se acerca a la esperanza. Está, sin duda, más cerca de la esperanza que del afán de novedades, pero se distingue de la esperanza, porque la esperanza no se resigna a que el porvenir sea inescrutable, sino que previene que sea positivo. Para la esperanza, lo porvenir es afortunado, está preñado de felicidad y tiñe lo que adviene con un color optimista. Lo que no es así para la expectativa, ya que la expectativa se está dispuesto y listo para recibir el porvenir tal como el porvenir se presente, sin prever si es positivo o negativo, estando preparado y pronto a recibirle y hacerle frente. En la esperanza se aguarda gozosamente, pero en la expectativa simplemente se aguarda. No selecciona ni pinta de colores positivos el futuro. Simplemente lo expecta frente a lo que se acerca. La expectativa no previene ni contraviene. Aguarda, en tensa espera, contando con que algo se acerca. Frente a la inexorabilidad de la llegada, está lista para recibirlo. Es pura expectativa.
Escuchamos al cuadro de Cheo Hurtado en un joropo San Rafael. Habiendo revisado lo que Maíz Vallenilla nos dice de la expectativa, debemos abordar lo que nos dice acerca de lo que expectamos, de eso que se acerca. Aunque aquello que se acerca, aquello que adviene y todavía no es actual, no puede ser señalado con algún contenido concreto. Por lo pronto, hemos visto que lo que viene no es algo ilusorio, ni es algo que se busque para satisfacer novedades, ni es algo esperado con apetencia. Y sabemos que lo que adviene lo hace inexorablemente, pero no lo sabemos con un conocimiento intelectual, sino con aquello que decía Ortega, con algo con lo que podemos contar, y para lo cual la conciencia debe estar lista. Y la tesis central de Maíz es eso que adviene, es el nuevo mundo y el hombre americano. Pero, ¿por qué contamos con un nuevo mundo? ¿Qué quiere decir con que el hombre americano es algo que adviene, algo que se acerca? ¿Quién es ese hombre americano que expecta, pero que a su vez es lo que expecta? Parece un círculo. Maíz dice precisamente que en este caso se impone un círculo vicioso, porque si nuestro ser se impone como un ser a la expectativa, entonces tenemos que expectar al mundo, pero también a nosotros mismos dentro de ese mundo. Pero, y esto es lo que hace difícil la comprensión de esta valiosa propuesta. Este modo de ser no es una etapa transitoria, en la que algo no es todavía, pero que llegará a ser en algún momento del devenir histórico del hombre americano. Se trata de que el hombre americano tiene como algo esencial y permanente estar a la expectativa. No es que algo no es y llegará a ser, sino que es como no siendo todavía. En términos tradicionales, el ser del hombre americano no es el de la sustancia, firme y estable, que subyace a sus cambios, sustancia que es en sí y por sí, sino que tiene como modo de ser el de no ser todavía, sin que eso sea una nada. El hombre americano es uno que está en medio de los sucesos, formando parte de ellos, sin esperanzas ni ilusiones, sin valorar positivamente o negativamente lo que adviene, sino simplemente esperando, expectante. Expectante, es decir, espera preparado para lo que adviene, para hacer frente a lo que le depara lo que adviene. Y por eso el porvenir concreto del hombre americano depende de su acción, de lo que haga cuando llegue eso que adviene. Llegamos así al final de esta travesía del pensar, que realizamos desde Humano Derecho Radio Estación, todos los jueves a las 8 p.m. de la noche. Nuestra cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, que interpreta el Grupo Arcano. La tripulación responsable de la ruta de hoy fuimos Alfredo Bayota y Yelixa Rivero. La hoja de ruta es de Alfredo Bayota. El piloto de la nave a cargo de los controles fue Loisa Urbina. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad y les recordamos que pueden volver a escuchar este programa en sábado a las 2 de la tarde y el jueves a las 11 de la mañana. Si quieren comunicarse con nosotros, aportar alguna contribución económica para sostener el programa, pueden escribirnos a travesíasdelpensar@gmail.com. Un detalle para nosotros significativo es que este mes de julio cumplimos un año al aire con 43 programas diferentes de filosofía, que esperamos les hayan interesado.
por lo que queremos agradecer a Humano Derecho Radio y a su director Rodolfo Montes de Oca, que nos ha brindado este espacio, y al apoyo técnico de Alejandro Torres, Melania Ponte, Loisa Urbina y Héctor Menese, sin que hayamos podido darles ninguna retribución económica. Que tengamos una buena semana.